A continuación, en el presente video se explicará la pieza final que se pretendía obtener como material compuesto a partir de materiales orgánicos. Hoy en día las necesidades del ser humano para tener una mejor calidad de vida aumentan constantemente y gracias a la formación de nuevos materiales se obtienen soluciones a problemas cotidianos. Dentro de estos materiales se encuentran los materiales compuestos, que se definen como la combinación de dos o más materiales que en conjunto se obtienen características específicas para una determinada aplicación, con la finalidad de proporcionar propiedades mejores que las que presentan los materiales por sí solos. Este tipo de materiales se clasifican en función del tipo de matriz que poseen. Puede ser matriz metálica, matriz polimérica o matriz cerámica. Y también en función del tipo de refuerzo que también contienen, que pueden ser partículas, fibras o láminas. Para la elaboración de este proyecto, como primer paso, se basó en la observación para ver qué tipo de materiales se podrían obtener de origen orgánico, es decir, observar qué tipo de materiales que nosotros consumimos y después desechamos, pero no le damos ningún tipo de uso. En este caso, se optó por la cáscara de pistache, que una vez que se come este alimento, su cáscara se desecha y no tiene ninguna aplicación. Se escogió porque presenta aparentemente una característica muy importante, que es la dureza que tiene esta cáscara externa. En la presente tabla se muestra alguna información característica de este material. Por ejemplo, algunas de sus aplicaciones son en recetas de cocina comúnmente, pero también en productos de belleza para cabello y piel. Aquí se utilizará únicamente lo que es la cáscara de este alimento. Para la selección de este material que se va a utilizar para realizar el compuesto, como primera parte fue la elaboración de probetas con una matriz polimérica, que es una resina poliéster, y un refuerzo que es un pulverizado de cáscara de pistache o un granulado. Comencemos por las probetas de granulado y pulverizado. Para ambas el proceso es el mismo a diferencia del tamaño de partícula. Como primer paso se hace la recolección de la cáscara de pistache y posteriormente se tritura. Se obtienen 90 gramos de granulado y 20 gramos de pulverizado. Después se mezcla la resina poliéster con el catalizador y se vacía en un molde para después poner el granulado o el pulverizado y se deja en un tiempo de curado de aproximadamente 24 horas. Una vez que se seca, se desmolda y se obtienen las dos probetas. ¿Qué es lo que se busca en esto? Bueno, como primera instancia queremos saber cuál es la resistencia que se tiene entre la resina y el reforzado, en este caso con granulado o con pulverizado. También se realizó una probeta únicamente de resina con catalizador para poder tener una referencia. Después se llevó a el ensayo de tracción y en esta gráfica podemos ver los resultados que se tienen. Cuando podemos notar aquí que la resina de referencia tiene una mayor resistencia, pero aquí podemos destacar que el granulado tiene un poquito más de resistencia a diferencia del pulverizado. Es por eso que, de acuerdo a estos resultados, nosotros podemos, a partir del área de la sección transversal de nuestra probeta, podemos calcular el esfuerzo máximo. En el ensayo de tracción nosotros podemos obtener dos datos importantes, que es el módulo elástico y la rotura a la que llega la probeta. En esta gráfica podemos observar lo que es la fuerza aplicada y el desplazamiento, pero a partir de estos datos nosotros podemos conocer el esfuerzo máximo que tiene esta probeta y cuánto va a resistir. Por ejemplo, la probeta de referencia tiene una rotura de fuerza de 2073.91 newtons, que equivale a 5.92 megapascales. Entonces, si lo comparamos con la de granulado tiene una resistencia a la rotura de 1324.94 newtons. Entonces, a partir de lo que es el área transversal, podemos aplicar la fórmula de esfuerzo igual a
la fuerza aplicada entre el área y podemos conocer el esfuerzo máximo que tiene esta probeta, que tiene un esfuerzo máximo de aproximadamente 4.41 megapascales y se puede comparar fácilmente con la de referencia. Entonces podemos ver que es la que tiene mejores resultados en cuanto a la resistencia que se tiene con el refuerzo de granulado. Estas probetas se elaboraron a partir de una matriz polimérica y se busca cuál es el refuerzo que le da las mejores propiedades mecánicas. Posteriormente se elaboraron las fibras de vidrio. Primero se cortaron 8 tiras de fibra de vidrio de las dimensiones necesarias para que entraran en el molde. Posteriormente se mezcló la resina poliéster con el catalizador. Una vez que se mezclaron, se vacía una pequeña proporción de esta mezcla en el molde y posteriormente se coloca una tira de fibra de vidrio. Esta se puede impregnar desde antes con una pequeña brocha para que ésta pueda tener un contacto mayor con lo que es la resina. Posteriormente se hace un curado de aproximadamente 24 horas y finalmente se desmolda para obtener las dos probetas. Para la fibra textil se optó por una tela que se llama lino. Esta porque tiene buenas propiedades en cuanto a es una fibra fuerte y buen conductor de calor, además de que resiste a altas temperaturas. El proceso de elaboración de la probeta es muy similar al anterior. Igualmente se cortan 8 trozos de la fibra con las dimensiones necesarias para que ésta entre en el molde. Después se hace la mezcla de la resina con el catalizador y posteriormente se coloca una pequeña proporción en el molde de la resina y se coloca después una pieza de la fibra textil. Después se realiza el curado, que es de aproximadamente 24 horas y se le puede dar un acabado a la superficie porque puede quedar un poco de rugosidad en las superficies o alrededor. Después se obtienen las dos probetas. Para la fibra de yute se obtuvo un hilo natural. Para este se tuvo como previo un tipo de tejido que tuviera unas características mecánicas buenas para poder ser aplicado. Aquí la técnica cambió un poco porque se necesitó realizar primero el tejido como una capa y después colocar la resina y después realizar otro tejido para que se tuviera el grosor necesario de la probeta. El tipo de tejido que se escogió fue el sarga. Este tejido proporciona buenas propiedades mecánicas debido a que su hilo va entrelazado en forma diagonal. Una vez que se tiene la combinación de la resina con el tejido, se realiza el curado, que también es de 24 horas aproximadamente, y se le da un acabado a la superficie cuando se seca y se desmolda. Aquí fue necesario realizar con un esmeril el rebajado de esta probeta porque se obtuvo un poquito más grande de las dimensiones que eran. En esta tabla se muestran algunas de las propiedades más importantes de la fibra de yute. Dentro de sus aplicaciones tiene lo que son los sacos de empaque, la ventaja de ser degradable, que es una de las cosas más importantes que se buscan en un material compuesto a partir de materiales orgánicos. Es resistente y rígido cuando se aplica en empaque. Por otro lado, tiene una resistencia a la tracción de 393 megapascales, es muy larga y muy resistente. Tiene propiedades como aislante, tiene una moderada reabsorción de humedad y baja conductividad térmica, además de que es muy buena estabilidad dimensional. En esta imagen se muestra el tipo de tejido que se escogió, que fue el de sarga, y la técnica que se mencionó anteriormente. Se elaboró primero una base para poder hacer el tejido, pero antes de realizarlo se tuvo que colocar un pequeño trozo de cartón con vaselina, que en este caso es el lubricante para que a la hora de desmoldar no se quede pegada la resina. Una vez que se coloca, se realiza el tejido y con una brocha se impregna la fibra de yute. Cuando se realiza esto, se vuelve a realizar lo que es el tejido y otra vez se realiza con la brocha otra proporción de resina.
Esto con la finalidad de que quede muy bien impregnada tanto la resina como el tejido. Una parte importante de esta técnica es que antes de que la resina solidifique por completo, se tiene que desmoldar para que los clavos no queden pegados a la resina y después sea difícil de quitar esta parte de los clavos que están adheridos a la resina para evitar que se desborde por las extremidades. Finalmente, después de cada uno de estos procesos, se puede ver en esta imagen lo que son las probetas resultantes. La primera imagen muestra las probetas que son de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio. La siguiente es la probeta con resina poliéster y es reforzada con fibra de yute. Este es muy importante porque es una fibra natural. Y la que sigue es la de probeta que está conformada por una resina de poliéster y se refuerza con una fibra textil, en este caso la tela lila. Por otro lado, otro tipo de fibra que se puede utilizar como refuerzo es la fibra de carbono. Esta tiene un modo de elasticidad de 235 gigapascales y una resistencia de 3599 megapascales. También tiene una resistencia a la tracción de 11.11 megapascales y en la figura de la derecha se puede observar el diseño de esta fibra de carbono. Finalmente se presenta la pieza final que se quería obtener. Es una aplicación médica, es un soporte que se utiliza para personas que tienen alguna discapacidad motriz en sus pies. Sirve como un soporte para poder descansar estas partes de su cuerpo que están sometidas a un tipo de posición. Este tiene la finalidad de soportar cargas pesadas y bueno, dentro de los materiales que se seleccionaron para la elaboración de esta pieza fue lo que resultó con mejores propiedades mecánicas. En el caso de las probetas a partir de granulado y pulverizado fueron las partículas grandes, que fue comparado con la de resina únicamente, tenía mejores propiedades, pero sin embargo podemos ver que en otros estudios se han reportado que la resina poliéster o algún tipo de resina polimérica reforzada con fibra de yute también tiene muy buenas propiedades mecánicas. En este caso lo que se busca es la resistencia del material y mecánicamente en esta aplicación se busca la resistencia a la flexión y que sea de origen orgánico. La fibra de yute, por ejemplo, por sí sola tiene una resistencia a la tracción de 393 megapascales y como un material compuesto, el yute y la resina tienen un módulo de flexión de 6.61 y una resistencia a la flexión de 103.2 megapascales. Estas propiedades son muy importantes para la aplicación que se está buscando. La aplicación del material únicamente sería en la parte de la superficie de esta pieza que es el soporte, y las propiedades a considerar serían la resistencia a la flexión, la resistencia a la tracción que tiene este material, la densidad que tiene la fibra y el tipo de tejido que se está aplicando. El tipo de tejido es muy importante porque de acuerdo a sus ángulos y la orientación que tienen es como va a influir en las propiedades mecánicas de resistencia de este material. También las variables de estudio es la estabilidad mecánica de este material y su viabilidad de uso en respuesta de sus propiedades mecánicas, además de la orientación del refuerzo. Este también es muy importante porque en base a esto influyen mucho las propiedades mecánicas del material en conjunto, donde se inyecta la resina y en una cavidad caliente que es el molde que contiene una fibra que está en el interior y después del llenado fluye sobre todo este molde e impregna la fibra y ocurren las reacciones de curado. Se da un tiempo y este material se vuelve viscoso y finalmente se solidifica. O también se podría elaborar a partir del moldeo de contacto manual, que donde se lleva a cabo por medio de un molde abierto y la resina utilizada se mezcla con un catalizador, se impregna la fibra y a partir de broches o pinceles, y ya que queda bien impregnada se deja el tiempo de curado y finalmente se obtiene el material.
Al principio se puede aplicar un gel coat para dar una mejor acabado en la superficie. Y bueno, se puede concluir que los materiales compuestos son muy importantes en función de sus características que cada uno de estos posee en conjunto, pero lo importante aquí no es que un material no nos sirva únicamente porque tiene unas características referentes a sus propiedades mecánicas menores o más altas, sino que es necesario primero definir en qué aplicación lo queremos utilizar y si de acuerdo a eso nos va a servir, y posteriormente también es bueno realizar lo que es la caracterización de estos materiales compuestos para saber en base a su estructura o composición si es que realmente se puede aplicar en lo que se está buscando. Y bueno, a partir de la práctica y de experimentos es una buena forma de ver cómo es que estos tipos de materiales en conjunto nos dan diferentes características y se pueden aplicar en lo que se está buscando, o se puede buscar otro tipo de aplicación que mejore la calidad de vida de las personas.